Esta disertación la he titulado Filosofía y la transdisciplinariedad en la educación universitaria. Hoy hablaremos sobre cómo la filosofía educativa y la transdisciplinariedad se entrelazan en la formación universitaria y cómo esto impulsa un enfoque más holístico del conocimiento. De este modo, abordaré la intersección entre la filosofía y la transdisciplinariedad en la educación universitaria. Estos conceptos, aunque suelen parecer distantes, están profundamente conectados en la búsqueda de una formación más integral, crítica y adaptable a los desafíos del siglo XXI. Nos enfocaremos en cómo la filosofía aporta el marco crítico y ético necesario, mientras que la transdisciplinariedad ofrece una metodología práctica para integrar los saberes. Por ello, los temas que destacarán en esta disertación son la de la filosofía y principales corrientes, la transdisciplinaridad y demostrar cómo la combinación de ambos enfoques pueden transformar la enseñanza universitaria. Es necesario que reconozcamos la importancia de este tema para poder comprenderlo en su profundidad. En la actualidad nos encontramos en un contexto marcado por la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales, la globalización, el avance de la inteligencia artificial, la crisis ambiental y las transformaciones en las dinámicas laborales están reformulando rápidamente la sociedad. Estos cambios generan desafíos complejos que no pueden ser resueltos desde una única perspectiva disciplinaria. Las universidades, tradicionalmente organizadas en facultades y disciplinas aisladas, están llamadas a replantear sus estructuras educativas. La fragmentación del conocimiento, donde cada disciplina se enfoca únicamente en su campo de estudio sin vincularse con otras, ya no responde a las necesidades del mundo actual. Los problemas contemporáneos, como el cambio climático, la desigualdad social, las pandemias o la regulación ética de las nuevas tecnologías, no pueden ser entendidas ni resueltas desde una única disciplina. ¿Por qué es necesaria la integración de saberes? Integrar diversas áreas del saber se ha vuelto esencial para la formación de profesionales capaces de abordar estos desafíos. La interconexión entre ciencias naturales, sociales, humanas y tecnológicas es vital para encontrar soluciones sostenibles e innovadoras. Ahora les voy a explicar algunas razones claves de esta integración. Los problemas globales multidimensionales. Un fenómeno como el cambio climático involucra no solamente el estudio del medio ambiente, como la biología, ecología, meteorología, sino también el comportamiento humano, sociología, psicología. Además, las políticas públicas, ciencias públicas y el impacto económico, economía, finanzas. Para formar líderes capaces de abordar este problema, las universidades deben facilitar una educación que cruce fronteras disciplinarias. Por ello, la educación universitaria no debe limitarse a transmitir conocimientos estáticos. En lugar de formar únicamente especialistas técnicos, se requiere una formación que también cultive el pensamiento crítico y la capacidad para ver las conexiones entre diferentes áreas del saber. Esto permitiría a los estudiantes desarrollar soluciones creativas y adaptativas a problemas que evolucionan rápidamente. Innovación en la resolución de problemas. Soluciones más innovadoras en campos como la salud, la ingeniería o la tecnología surgen cuando se integran diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas no basta con los conocimientos de ingeniería, es crucial integrar la ética, la biomedicina, la psicología del paciente y los derechos humanos. La universidad entonces debe preparar a los estudiantes para trabajar en este tipo de entornos colaborativos y multidisciplinarios. Veamos entonces cuál es el rol transformador de la educación universitaria. La educación universitaria debe entonces, por tanto, adaptarse para ser un espacio donde el conocimiento no esté segmentado, sino que fluya entre distintas disciplinas. El enfoque transdisciplinario que cruza y combina saberes ofrece una manera de entender los fenómenos como sistemas interconectados. Este enfoque permite a los estudiantes no solo profundizar en su área de especialización,
sino también en adquirir una visión más amplia y sistémica de los desafíos del mundo actual. El objetivo no es únicamente formar profesionales que dominen sus disciplinas, sino ciudadanos del mundo, capaces de navegar en una realidad compleja, donde se requieren colaboración, empatía y una comprensión profunda de las interrelaciones y una comprensión profunda de las interrelaciones entre las ciencias, las humanidades y la tecnología. En definitiva, la educación universitaria tiene la responsabilidad de evolucionar para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Solo integrando diversas áreas del saber y formando profesionales capaces de pensar críticamente y actuar de manera colaborativa, podemos dar respuesta a los problemas más urgentes de nuestra sociedad. Comprendida esta importancia, ahora podemos entonces hablar de la filosofía. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que reflexiona sobre los fines, medios y naturaleza del proceso educativo. Los filósofos de la educación examinan las preguntas más profundas. ¿Qué significa educar? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo debemos enseñar para fomentar una sociedad justa y equitativa? La filosofía entonces es el estudio de las cuestiones fundamentales relacionadas con la existencia del conocimiento, la moral, la mente y el lenguaje, abordadas mediante la lógica y la argumentación racional. Se enfoca en encontrar respuestas a preguntas profundas como ¿qué es la realidad? O ¿cómo debemos vivir? Es la disciplina que examina y reflexiona sobre los principios y conceptos básicos que subyacen en todas las áreas del conocimiento y la experiencia humana, buscando comprender y clarificar ideas sobre el ser, el saber y el actuar. Por lo tanto, la filosofía es el análisis crítico y sistemático de las creencias y suposiciones con el objetivo de entender la naturaleza del mundo, de las personas y de las interacciones humanas a través del pensamiento racional y el diálogo. Algunos filósofos como Sócrates impulsaban la idea del cuestionamiento crítico, mientras que Platón veía la educación como el camino para alcanzar la verdad y el bien común. En épocas más recientes, Paulo Freire promovió la idea de una educación liberadora que busca la transformación social a través del diálogo y la reflexión crítica. Veamos a modo de repaso las principales corrientes filosóficas aplicadas a la educación. Comenzamos con el idealismo. Se centra en la formación de ideas y la búsqueda de la verdad absoluta en la educación universitaria. Se traduce en la importancia de desarrollar habilidades de pensamiento abstracto y crítico. Sus principales representantes son Platón, filósofo griego, padre del idealismo, que creía en la existencia de un mundo de ideas perfectas, que son las verdaderas realidades, y que el aprendizaje consiste en recordar estas ideas. Sócrates, considerado el padre de la filosofía occidental, creía en la importancia del diálogo y la introspección para alcanzar la sabiduría y la virtud. Immanuel Kant, filósofo alemán que influyó en el idealismo moderno al sostener que la mente humana estructura la realidad y que el conocimiento se construye a través de la razón y la experiencia. Johann Friedrich Herbert, considerado el padre de la pedagogía, Herbert propuso una educación basada en la formación del carácter y la moral, con un enfoque en la formación del juicio crítico. El principal objetivo de esta corriente filosófica es desarrollar la mente y el espíritu del estudiante, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la búsqueda de la verdad. Sus principales características: énfasis en la razón y la lógica, considera la mente como la fuente del conocimiento, valora las ideas, los conceptos y los valores, se centra en la formación del carácter y la moralidad. Un ejemplo de ello es la educación clásica, la educación humanista, la enseñanza centrada en el maestro. El realismo propone que la realidad existe independientemente de nuestras percepciones y que la educación debe estar basada en hechos objetivos. En el contexto universitario fomenta un enfoque científico y práctico. Sus principales representantes: Aristóteles, filósofo griego que se centró en el estudio de la naturaleza y la realidad y que defendía la observación empírica como base del conocimiento. John Locke, filósofo inglés que propuso una educación basada en la razón y la experiencia y que creía en la importancia de la libertad individual y la tolerancia. Francis Bacon,
filósofo inglés que defendía el método científico y la observación empírica como la mejor forma de obtener conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta corriente filosófica? Capacitar a los estudiantes para que se adapten al mundo real y puedan resolver problemas prácticos. Sus principales características son: énfasis en la experiencia sensorial y la observación, considera el mundo externo como la fuente del conocimiento, valora la utilidad y la aplicabilidad de los conocimientos, se centra en la adquisición de habilidades y destrezas. Ejemplo, la educación técnico-profesional, la educación científica, la enseñanza basada en proyectos. Pragmatismo. Promueve la idea de que el conocimiento debe estar relacionado con la acción. Los métodos educativos deben estar orientados a resolver problemas concretos. Principales representantes: John Dewey, educador y filósofo estadounidense que propuso una educación centrada en la experiencia y en la acción, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades para la vida real. William James, filósofo y psicólogo estadounidense que propuso una teoría del conocimiento basada en la utilidad y la eficacia. Charles Sanders Peirce, filósofo estadounidense que desarrolló la teoría del pragmatismo, la cual afirma que el significado de un concepto está en sus consecuencias prácticas. El objetivo es enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos activos y útiles para la sociedad. Características de esta corriente filosófica: énfasis en la acción y la experiencia, considera el conocimiento como un instrumento para la acción, valora la utilidad, la eficacia y la eficiencia, se centra en el aprendizaje significativo y resolución de problemas. Un ejemplo: la educación progresiva, la educación experiencial y la enseñanza colaborativa. Existencialismo. Enfatiza la libertad y responsabilidad individual en el proceso educativo. La enseñanza debe promover la autodeterminación y la búsqueda de sentido. Los principales representantes: Kierkegaard, teólogo y filósofo danés que enfatizó la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal. Jean-Paul Sartre, filósofo y dramaturgo francés que defendió la existencia individual y la libertad de elección y que creía en la responsabilidad de cada individuo por sus acciones. Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa que se centró en el papel de la mujer en la sociedad y que propuso una educación que permita a los individuos descubrir su propia identidad y su propia voz. El objetivo es ayudar a los estudiantes a descubrir su propia individualidad y a tomar decisiones autónomas. Las características son: énfasis en la libertad, la responsabilidad y la individualidad. Considera que la existencia precede a la esencia, valora la experiencia personal y la autenticidad y se centra en el desarrollo de la personalidad y la autorrealización. Ejemplos: la educación humanista, la educación alternativa, la enseñanza centrada en el estudiante. Constructivismo. Puede considerarse una corriente filosófica porque se trata de una perspectiva en el ámbito de la filosofía del conocimiento, epistemología, y sostiene que el conocimiento es una construcción activa del ser humano, más que una simple adquisición pasiva de información. En lugar de ver el conocimiento como un reflejo exacto de una realidad objetiva, el constructivismo plantea que el conocimiento es construido por los individuos a partir de sus experiencias e interacciones con el mundo. Sus principales representantes: Jean Piaget, psicólogo suizo que estudió el desarrollo cognitivo de los niños y propuso una teoría de aprendizaje basada en la construcción activa del conocimiento a través de la interacción con el entorno. Lev Vygotsky, psicólogo ruso que enfatizó el papel del entorno social y cultural en el desarrollo del niño y propuso la teoría de la zona del desarrollo próximo, la cual indica que el aprendizaje se produce mejor en colaboración con otros. Y Jerome Bruner, psicólogo estadounidense que se centró en el aprendizaje significativo y en la importancia del desarrollo de la capacidad de pensar. El objetivo es facilitar que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno. Características: énfasis en la interacción, en la colaboración, en la construcción de significados. Considera el conocimiento como una construcción individual y valora la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas. Y el posmodernismo, que se considera una corriente filosófica porque representa una forma de pensar y analizar la realidad que cuestiona y desafía las suposiciones y principios de la modernidad, especialmente en lo que respecta a la verdad, el conocimiento y la naturaleza de la realidad. Sus principales representantes: Michael Foucault,
filósofo francés que criticó la estructura del poder y los sistemas de conocimientos dominantes y que propuso un enfoque que busca desafiar las verdades absolutas. Jacques Derrida, filósofo francés que se centró en la deconstrucción de los sistemas del pensamiento y lenguaje y que propuso una teoría del conocimiento basada en la fragmentación y la multiplicidad. Y Judith Butler, filósofa estadounidense que ha realizado importantes contribuciones al pensamiento feminista y que ha cuestionado las categorías tradicionales de género y sexualidad. A diferencia de las filosofías modernas que buscan verdades objetivas y universales, el posmodernismo sostiene que la realidad es subjetiva y que cada individuo o grupo tiene su propia perspectiva válida. Así, el conocimiento y la verdad son vistos como constructos sociales que varían según el contexto cultural y las relaciones de poder. El posmodernismo desconfía de la idea de que la razón puede resolver todos los problemas humanos y proporciona una comprensión completa de la realidad. En cambio, sugiere que el conocimiento es fragmentado, subjetivo y a menudo influenciado por el contexto histórico y cultural. El objetivo, promover la diversidad, la inclusión y la crítica social. Características, énfasis en la multiplicidad de perspectivas y la deconstrucción de las verdades absolutas y el cuestionamiento de las estructuras de poder, considera el conocimiento como una construcción social y cultural, valora la pluralidad, la diversidad y la inclusión, se centra en el desarrollo de la conciencia social y la capacidad crítica. Ejemplo de ello es la educación inclusiva, intercultural y la enseñanza crítica. Rol de la filosofía en la formación crítica y ética de los estudiantes universitarios. La filosofía no solamente forma a los estudiantes en términos de conocimiento técnico, sino que también desarrolla la capacidad para reflexionar críticamente sobre los problemas sociales, éticos y políticos, una competencia esencial para los desafíos actuales. La educación universitaria debe, por tanto, promover el desarrollo de ciudadanos críticos y éticos. Por lo tanto, la filosofía juega un papel crucial en la formación crítica y ética de las personas, ya que nos da herramientas para, primero, pensar críticamente, cuestionar las creencias y las presuposiciones. La filosofía nos enseña a poner en duda nuestras propias ideas y la de los demás, a buscar la evidencia que lo sustenta y a considerar diferentes perspectivas. Analizar argumentos y razonamientos nos ayuda a identificar falacias, a evaluar la solidez de las conclusiones y a construir argumentos lógicos, identificar sesgos y prejuicios, porque nos hace conscientes de cómo nuestros valores, creencias y experiencias pueden influir en nuestra percepción del mundo y en nuestras decisiones. Segundo, desarrollar un pensamiento ético. La filosofía nos invita a reflexionar sobre conceptos como la justicia, la libertad, la responsabilidad, la felicidad, el bien y el mal, y a definir nuestra propia postura frente a estos temas. Analizar dilemas morales nos proporciona herramientas para analizar situaciones complejas, identificar diferentes opciones y elegir la que consideremos más ética. Al comprender las diferentes perspectivas y las consecuencias de nuestras acciones, la filosofía fomenta la sensibilidad hacia los demás y la capacidad de ponerse en su lugar. En tercer lugar, formar ciudadanos responsables, participar en el debate público. La filosofía nos equipa con las herramientas para alcanzar y criticar las ideas que nos rodean, para expresar nuestras propias opiniones de forma clara y argumentada. La filosofía, por tanto, nos ayuda a comprender los fundamentos de la democracia y a luchar por la justicia social, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Ejemplos que debemos tomar en cuenta. Estudiar, por ejemplo, la ética de Kant puede ayudar a reflexionar sobre el deber y la universalidad de las acciones. Leer las obras de Aristóteles puede aportar una comprensión más profunda de la virtud y la felicidad. Analizar el pensamiento de John Rawls sobre la justicia puede llevar a un mayor entendimiento de la justicia social y la igualdad. En resumen, la filosofía nos permite ser más reflexivos y críticos en nuestro día a día, tomar decisiones más conscientes y éticamente responsables, convertirnos en ciudadanos más comprometidos con el bien común. Este recorrido por la filosofía nos permite entonces adentrarnos en la transdisciplinaridad. ¿Qué es entonces la transdisciplinaridad? Es un enfoque que trasciende las fronteras disciplinarias para integrar distintos campos de conocimiento y abordar problemas complejos de manera holística. Se diferencia de la multidisciplinariedad,
que simplemente junta varias disciplinas, y de la interdisciplinariedad, que busca interacciones entre disciplinas. La transdisciplinariedad va más allá al buscar un conocimiento unificado e integrador. Imaginen un problema global como el cambio climático. Para entenderlo y resolverlo necesitamos unir no solo la ciencia y la economía, sino la ética, la política, el conocimiento local de comunidades afectadas. Por lo tanto, la transdisciplinaridad permite que todos estos conocimientos dialoguen entre sí y se combinen, creando una visión más completa y soluciones más efectivas que las que podría ofrecer cualquier disciplina por separado. En resumen, la transdisciplinaridad rompe barreras entre disciplinas y entrelaza el conocimiento para entender mejor el mundo y resolver problemas complejos. Los principios de la transdisciplinaridad se basan, de acuerdo a Basarat Nicolescu, en tres pilares fundamentales. Niveles de la realidad. El conocimiento no está limitado a una sola realidad objetiva, sino que abarca diferentes niveles, como el físico, social y espiritual. Niveles de la realidad. Los niveles de la realidad se refieren a la idea de que existen diferentes formas de entender la realidad y que cada nivel tiene sus propias leyes y lógica. Un ejemplo claro es, piensen en una persona vista desde tres niveles distintos. Nivel biológico, la persona es un ser compuesto de células, órganos y sistemas biológicos. Nivel psicológico, la persona tiene emociones, pensamientos y una identidad. Nivel social, esa persona es un miembro de una sociedad con un rol, una cultura y relaciones con otros individuos. Todos estos niveles son reales, pero se entienden de forma diferente según el enfoque que se adopte. Ningún nivel es más real que el otro, simplemente coexisten y se complementan. El segundo principio es lógica del tercer incluido, que desafía la lógica clásica de esto o aquello, permitiendo que dos ideas contradictorias puedan coexistir en otro nivel de realidad. La lógica del tercer incluido rompe con la lógica clásica que dice que algo solo puede ser A o no A, verdadero o falso, blanco o negro. En la lógica del tercer incluido puede haber una tercera opción que incluye aspectos de ambas. Ejemplo, imaginen una discusión entre dos personas. La persona A dice el agua es fría. La persona B dice el agua es caliente. Con la lógica clásica, o es fría o es caliente. Sin embargo, en la lógica del tercer incluido, el agua puede estar tibia. Es un punto intermedio que incluye elementos de ambas afirmaciones. Otro ejemplo para que puedan entender mejor, imaginen un debate sobre la mejor manera de abordar el cambio climático. En el primer nivel, lógica clásica, un grupo de científicos argumenta que la única solución es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de tecnologías renovables. Segundo nivel, lógica dialéctica. Un grupo de activistas ecológicos argumenta que el cambio climático es un problema social y que la solución debe incluir cambios en el consumo, el estilo de vida y la distribución de la riqueza. El tercer nivel, lógica, el tercer incluido, un grupo de pensadores complejos reconoce la validez de ambos argumentos, pero agrega un tercer elemento, la necesidad de considerar la complejidad del sistema Tierra, incluyendo los procesos naturales que interactúan con la acción humana. Este grupo propone soluciones integrales que combinan tecnología, conciencia social y comprensión de los sistemas complejos como la restauración de ecosistemas, la agricultura sostenible y la creación de nuevas formas de gobernanza global. La lógica del tercer incluido no busca simplemente conciliar las dos primeras perspectivas. El tercer nivel no es un simple suma, sino que es una nueva perspectiva que incluye y supera las dos anteriores. En este caso, el tercer nivel reconoce que la solución al cambio climático requiere una visión holística que integre lo tecnológico, lo social y la comprensión de los sistemas complejos. En resumen, la lógica del tercer incluido es un proceso de pensamiento complejo que permite superar la dicotomía entre dos posiciones opuestas y generar una nueva comprensión que las incluya y las trascienda. El tercer punto, la complejidad. El mundo es complejo y esta complejidad no puede ser comprendida desde un solo punto de vista disciplinar. La complejidad se refiere a que los sistemas y problemas no pueden ser entendidos de forma lineal o simplista,
ya que están interconectados y en constante cambio. Es necesario entonces mirar múltiples factores simultáneamente para comprender cómo funciona algo. Les presento ejemplos concretos y fáciles de entender para explicar cada uno de los elementos mencionados. Por ejemplo, el cambio climático no se puede explicar ni solucionar desde un solo ángulo, como la ciencia o la economía. Involucra interacciones entre la industria, los ecosistemas, las políticas gubernamentales, las acciones individuales, los avances tecnológicos y el comportamiento social. Cada aspecto afecta a los demás, por lo que para comprenderlo y enfrentarlo se necesita un enfoque que tenga en cuenta todos estos factores simultáneamente. Veamos ahora la transdisciplinaridad en la educación universitaria. La transdisciplinaridad permite que las universidades integren el conocimiento de diferentes campos, lo que es crucial para resolver problemas complejos como el cambio climático, la pobreza o la crisis sanitaria. Instituciones educativas que adopten este enfoque forman profesionales con una visión global, capaces de moverse entre distintas áreas del saber y contribuir a la resolución de problemas multifacéticos. Les daré un ejemplo concreto para explicar cómo la transdisciplinaridad permite que las universidades integren el conocimiento en diferentes campos. Por ejemplo, la educación inclusiva, desafíos y soluciones. Un proyecto universitario busca mejorar la educación inclusiva para estudiantes con discapacidades. El equipo involucra a pedagogos, psicólogos, tecnólogos y trabajadores sociales. Los pedagogos diseñan nuevas metodologías de enseñanza adaptadas a diferentes tipos de discapacidades. Los psicólogos se centran en el bienestar emocional de los estudiantes, cómo desarrollar su potencial. Los tecnólogos crean herramientas digitales y dispositivos que facilitan el aprendizaje. Los trabajadores sociales colaboran con las familias y la comunidad para asegurar una red de apoyo fuera del entorno escolar. En este caso, la transdisciplinaridad permite que la educación inclusiva no solo sea un tema pedagógico, sino un enfoque integral que abarca la tecnología, el apoyo emocional y el contexto social de los estudiantes. Estos ejemplos muestran cómo la transdisciplinaridad en las universidades no solo permite integrar conocimientos de diferentes campos, sino abordar problemas complejos desde perspectivas múltiples, proporcionando soluciones más completas y efectivas. Relación entre filosofía y transdisciplinariedad. Puntos de convergencia. La filosofía de la educación proporciona las bases críticas, reflexivas y éticas necesarias para un pensamiento transdisciplinario. Ambas comparten el objetivo de trascender los límites tradicionales del conocimiento, mientras que la filosofía estimula una visión crítica. La transdisciplinariedad proporciona las herramientas para integrar esos pensamientos en la práctica. Para explicar esta idea, podemos usar un ejemplo concreto que ilustra cómo la filosofía y la transdisciplinariedad trabajan juntas en un contexto práctico. Imagina que en una universidad un grupo de estudiantes y profesores de diferentes áreas reflexionan sobre la crisis alimentaria global. La filosofía los guía a cuestionar profundamente el problema: ¿por qué hay hambre en un mundo con tantos recursos? ¿Es ético que algunas regiones tengan exceso de comida mientras otras sufran escasez? ¿Qué principios morales deben guiar la distribución de alimentos y el acceso a los recursos? Este ejercicio filosófico estimula una visión crítica del sistema alimentario actual, exponiendo injusticias, desequilibrios y prácticas insostenibles. Los estudiantes no solo identifican el problema, sino que también reflexionan sobre los valores que deberían guiar una solución. La transdisciplinariedad interviene cuando se pasa de la reflexión crítica a la integración de conocimiento para aplicar soluciones prácticas. En este caso, varios campos del estudio colaboran. Agronomía: desarrollan técnicas agrícolas sostenibles para mejorar la producción de alimentos en regiones afectadas. Economía: diseñan políticas que promueven una distribución más equitativa de los recursos y alimentos. Tecnología: crean aplicaciones que conectan a los agricultores locales con mercados globales, facilitando la comercialización y evitando desperdicios. Ciencias sociales: estudian cómo las políticas alimentarias afectan a las comunidades y cómo involucrarlas en la implementación de nuevas soluciones. Filosofía aplicada: se asegura que las soluciones respeten los principios
éticos discutidos al principio, como la justicia social y la equidad. De esta manera, la filosofía ayuda a cuestionar el problema y a entenderlo desde una perspectiva ética y crítica. La transdisciplinaridad, por su parte, proporciona las herramientas y los enfoques prácticos para integrar esos pensamientos críticos en soluciones reales, coordinando diferentes disciplinas para abordar el problema desde múltiples ángulos. Este ejemplo muestra cómo la filosofía y la transdisciplinaridad trabajan juntas. Una proporciona la visión crítica y la otra permite llevar esta visión a la práctica, creando soluciones concretas y más integrales. El pensamiento complejo de Morin. Edgar Morin o Edgar Morin ha sido uno de los principales defensores del pensamiento complejo. Argumenta que el conocimiento no debe estar fragmentado en disciplinas aisladas, sino que debe ser un tejido continuo que abarca múltiples realidades. En su obra habla de la reforma del pensamiento, la cual es necesaria para formar estudiantes capaces de entender las complejidades del mundo. Según él, los estudiantes deben formarse de manera que puedan comprender las complejidades del mundo actual, donde los problemas no pueden ser abordados desde una sola perspectiva o disciplina. Propone que necesitamos una reforma de la manera de pensar y educar que nos permita ver la realidad como un todo interconectado. Los problemas del mundo son complejos y multidimensionales, por lo que no se pueden resolver con conocimientos fragmentados. El pensamiento complejo entonces aboga por una integración de saberes que permita formar a personas capaces de entender la complejidad del mundo y de actuar de manera más eficaz en él. Aplicación práctica de la educación universitaria. Programas de estudio como ciencias ambientales, medicina o ingeniería social ya están utilizando enfoques transdisciplinarios. Estos programas no solo enseñan conceptos desde una disciplina, sino que las relacionan con otros campos como la ética, la economía y la política. De este modo, los estudiantes no solo se especializan en un área, sino que adquieren una comprensión integral de los problemas a los que se enfrentan ellos. Desafíos y oportunidades en la implementación de la transdisciplinaridad en la educación universitaria. ¿Cuáles son los principales desafíos? Resistencias estructurales. Las universidades están organizadas en departamentos aislados, lo que dificulta la colaboración transdisciplinaria. Fragmentación disciplinaria. Los programas educativos suelen enfocarse en un solo campo del saber, limitando la interacción entre disciplinas. Esta fragmentación disciplinaria, por ejemplo, puede hacer que los médicos no tengan un conocimiento profundo de las determinantes sociales de la salud y que los profesionales de salud pública no comprendan plenamente la perspectiva clínica. Como resultado, la atención de la salud puede volverse menos eficaz, ya que no se considera al paciente de manera integral, desde aspectos médicos hasta los sociales y comunitarios, que también afectan su bienestar. La transdisciplinaridad en este caso puede permitir la integración de ambos enfoques, tomando profesionales de la salud que entiendan tanto los aspectos clínicos como los sociales, culturales, económicos, que influyan en la salud de los pacientes. Capacitación de docentes. Los profesores también necesitan desarrollar habilidades transdisciplinarias para enseñar desde este enfoque. Oportunidades. Innovación educativa. La transdisciplinariedad abre nuevas oportunidades para la creación de programas de estudio más flexibles e innovadores. Adaptación a los cambios globales. Los problemas globales como el cambio climático y las pandemias requieren soluciones integradas que solo pueden abordarse desde una perspectiva transdisciplinaria. Y colaboración académica. Promueve una cultura académica basada en la colaboración, no solo entre disciplinas, sino entre universidades y sectores productivos. Concluyo entonces esta disertación de la siguiente manera. Hemos visto cómo la filosofía de la educación proporciona una base crítica y ética, mientras que la transdisciplinaridad ofrece una metodología práctica para integrar conocimientos. Juntos, estos enfoques pueden transformar la educación universitaria, haciéndola más adaptada a los desafíos complejos del mundo moderno. La educación universitaria debe formar no solo profesionales especializados, sino ciudadanos del mundo, capaces de pensar críticamente y de trabajar en la resolución de problemas complejos a través del enfoque transdisciplinario. De manera que la filosofía de la educación actúa como un marco fundamental para cuestionar y entender los propósitos, valores y enfoques de la educación. Nos lleva a reflexionar sobre qué y por qué enseñamos, además de cómo los valores éticos y los principios morales deben influir en los procesos educativos.
Este enfoque crítico y ético es esencial en la educación universitaria, ya que permite a los estudiantes desarrollar una conciencia profunda de su papel en la sociedad y en el mundo, al poner en el centro preguntas como ¿para qué fin último se educa? Y cómo debe contribuir al conocimiento, al bien común. La filosofía de la educación fomenta una visión crítica que busca formar individuos no solo competentes, sino también conscientes y responsables. Por su parte, la transdisciplinaridad ofrece un método que supera los límites de las disciplinas tradicionales, permitiendo que los estudiantes integren conocimientos de múltiples áreas para abordar los problemas complejos del mundo moderno, en lugar de ver los problemas desde una perspectiva como la ingeniería, la economía o la biología. Entonces permite a los estudiantes ver el panorama completo y entender cómo estos elementos se conectan e influyen mutuamente. Al combinar la reflexión crítica de la filosofía con la metodología integradora de la transdisciplinaridad, la educación universitaria puede responder mejor a los desafíos de un mundo globalizado y en constante cambio. Este enfoque conjunto fomenta la formación de ciudadanos del mundo, no solo de especialistas en campos aislados. Los estudiantes se convierten en pensadores críticos y solucionadores de problemas complejos equipados con herramientas y perspectivas que les permiten abordar los desafíos globales de manera ética y eficaz. Por lo tanto, al integrar la base crítica y ética de la filosofía con la práctica inclusiva y holística de la transdisciplinaridad, la educación universitaria puede formar individuos completos, capaces de entender y actuar en el mundo de manera reflexiva, ética y adaptada a los desafíos complejos de nuestro tiempo. Culmino con esta frase: solo aquellos que trascienden los límites de su propia disciplina serán capaces de transformar no solo su profesión, sino también el mundo en el que vivimos. Muchas gracias por su atención.